para arriba, los que llamamos para viejitos, crecimos dentro de un ambiente familiar donde nuestros padres tuvieron poca educación, poco conocimiento. De acuerdo a su capacidad, nos criaron y nos dieron lo que ellos consideraron necesario para que nosotros podamos crecer y desarrollarnos. Sin embargo, uno determina, por ejemplo, yo tuve una experiencia en mi hogar, un hogar donde crecimos, donde no hubo mucho amor, no hubo mucho afecto, había mucho castigo, había mucha disciplina y mucha madera, mucha corrección. Mi papá no fue militar, pero el castigo que nos da era como si fuera militar. Sin embargo, yo digo, yo en mi adolescencia, en mi etapa de rebeldía, estaba en contra de él. Y aunque me parecía injusto y fue cruel en el castigo, sin embargo, hoy tenemos que reconocer que lo que nuestros padres nos dieron, eso nos formó a ser lo que hoy somos. Personas de bien, responsables, personas con principios, porque ellos nos transmitieron principios y una moral y principios éticos. Después es Dios el que nos da los principios y los valores cristianos. Pero si uno mira, mi papá le decía a uno, cuando eso no existían los fogones de gas, sino las parrillas, le decían a uno, si usted no se arrepiente va para el infierno. Él decía, ¿cuál infierno? Eso es. Y él me decía, prenda la hornilla y ponga la mano. ¿Para qué? Para que me queme. Me decía, ella va calentando lentamente. Usted lentamente se está calentando hasta que se quema. Yo decía, eso es en un extremo. Es presentar un evangelio de juicio y de condenación. Sin embargo, si fuera por mí, yo no hubiera seguido el evangelio. Porque con esa perspectiva, ¿quién va a querer un evangelio así? Pero aquí no fue tanto el mensaje de él, sino la obra que Dios hizo en mí. Porque sí, yo me rebelé a los 13 años y yo le dije, no, es que usted es el evangélico, no yo. Yo quería mundo, parrandear, de todo. Pero en todo lo que hice, de los 13 años a los 18, sentía un vacío en mi corazón. Yo iba a un baile y no me hallaba. Yo entraba a un prostíbulo y no me hallaba. Muchas veces tenía negras malas intenciones, pero había algo que no me dejaba. Había algo que me decía, si usted se muere, se condena. Si Cristo viene, usted se queda. Y eso me bloqueaba para muchas cosas. Y aunque yo intentaba sobrevivir, llegó el día que entendí que tenía que abrir mi corazón a Dios. El hecho de abrir mi corazón a Dios, aunque mi padre no tuviera esa expresión de afecto y cariño de presentarnos un evangelio de amor, me llevó a entender que él, en su poca sabiduría y como dice la Biblia, por torpe que sea, no se extraviará de este camino. Y hoy valoro eso y entiendo eso. Ahora, yo recuerdo que cuando me fui a casar le dije que me iba a casar y me dijo, si usted se va a casar para sacar a una mujer a sufrir, aguantar hambre, pasar necesidad, no que no de casa. De entrada a mí no me gustó, porque yo no esperaba eso. Hoy yo analizo y eso tiene sentido. Ahora, ya fue mi decisión, que yo me casé, tuve hijas,
pero entendí que era necesario darle a mis hijas, el anhelo de todos es darle a los hijos lo que uno no tuvo, pero entendí que también tenía que darle lo que a mí me dieron, que había que hacer un equilibrio entre lo que yo no tuve y lo que tuve, para poderlas criar y para poder que ellas llegaran a donde están hoy. Tengo 2 hijas, son casadas, tienen su hogar, y gracias a Dios por eso, pero hubo un equilibrio. Allí es donde uno honra a sus padres, porque si yo obedezco a Dios, estoy honrando a mi padre. Amén. Y honrar, muchos piensan que honrar al papá y a la mamá, muchos dicen, no, es que no tengo plata para honrarlo. La verdad es que somos ingratos, como seres humanos somos ingratos. ¿Y por qué lo digo? En la enfermedad de mi mamá estuvo 3 meses postrada ya en cama en una situación difícil. Llegó un momento que toda la responsabilidad le cayó a mi hermana, a una de mis hermanas. ¿Sí? Mi esposa y yo siempre íbamos los fines de semana y nos quedábamos los fines de semana, el domingo por la tarde, nos quedábamos hasta el lunes o martes, que colaborábamos. Pero las demás decían, yo no puedo, yo estoy ocupado, ¿qué tengo que hacer? Entonces, simplemente el negarse, estar ocupado, no sacar tiempo y no honrar a los padres. Ahí no se necesitaba tanto dinero, se necesitaba era de un apoyo más moral, un apoyo más de tipo sentimental. Y en eso, ahí es donde uno honra a sus padres. Mi papá tiene 84 años y de todas maneras nos estamos rotando y para acompañarlo. Yo hoy los domingos por la tarde amanezco allá, lo acompaño, estoy el lunes con él y nos vamos rotando, pero ya están diciendo los demás, yo no puedo, no tengo tiempo, tengo mucho que hacer. Ahí se está uno negando a los padres. Pienso que ese hecho de honra a los padres tiene que ver con no solo dinero, sino con la parte afectiva. Y hay algo que a veces no descubrimos. Nuestros padres no nos dieron amor, y lo que yo les decía. Pero en el caso de mi esposa, se crió en un hogar donde había mucho amor. Ella no conoció a la mamá murió cuando ella tenía 1 año y medio, pero el papá siempre le dijo, yo le voy a dar una mamá. Y la madrastra que tuvo, no la miró como la madrastra y no como la mamá, pero se crió en un hogar donde había amor. Mi esposa comenzó a decirme, ¿usted por qué nunca abraza a su mamá? ¿Usted por qué nunca le da un beso a su mamá? Y yo le decía, es que a nosotros no nos quieren con eso, no tenemos esa cultura ni esa costumbre. Pero me fue trabajando hasta el día que yo lo hice y aprendí a darle ese afecto, ese amor a mis padres, cosa que yo no recibí. Pero después de que comencé con mi madre, me dije, ¿y por qué no lo hacen con su papá? Y dije, no, hasta ahí, ya, por eso. Y me dijo, no, igual. Su papá necesita de ese afecto, de ese amor. Porque usted con eso no solamente lo honra, y si hay algo de resentimiento en su vida, usted se libera dando amor. Aunque él no haya sembrado en usted eso, pero usted como cristiano, como pastor, usted lo puede dar. Y bueno, comenzó cuando yo era pastor en Tarazá, fue, les digo, algo difícil. Pero yo recuerdo que una tarde íbamos para Tarazá, yo me despedí de mi mamá y me acerqué y le di un abrazo y le di un beso en la mejilla y papá, lo quiero mucho. Y bueno, yo siempre tenía la costumbre de llamar cuando él regresaba y me dice mi hermana, ¿usted qué le dijo a mi papá? Yo, ¿por qué? Él se quedó llorando. Ahí entendí que hay cosas que nosotros no hacemos por
nos diseñó para que seamos egoístas, sino para que transmitamos amor. Y después de eso hace ya más de 15 años, para mí es normal ir a la casa, darle un abrazo a mi papá cuando llego, darle un beso, cuando salgo, abrazarlo, darle un beso. Eso se convirtió, pero mis hermanos dicen, no, oiga, yo voy a dar un beso, yo no soy capaz, es como fue de duro con nosotros. Si yo tengo un hermano, el menor, y yo le digo, usted le estrelló el carro de mi papá, usted casi lo deja en la quiebra, usted esto, usted con eso. No, madure, deje esas bobadas. Es allí donde uno mira que lo que más daño nos hace a nosotros es que dejamos llenar nuestro corazón de resentimiento. Amén. Y ese egoísmo no nos deja ver y no nos deja dar lo que realmente debemos de dar. Y yo les decía a los hermanos, les he dicho, a veces somos buenos evangelistas en la calle, para hablarle a la gente, para ganarnos a alguien para Dios, pero con la familia somos duros. Y si nosotros no cambiamos de actitud, ellos nunca van a llegar. Hubo un hermano que yo llegué a una iglesia a pastorear. Yo he sido partidario de que los días de madre y los días de padre, yo hago la dominical, pero no hacía culto en la tarde. Yo le decía, hermano, este es un día para estar en familia. El hermano era un poco fanático. Hermano, que mi familia, mis hermanos, sin converso, se ponen a beber. Y la familia de él no lo quería por el evangelio. Y decían, vea, y que evangélico, y eso de que el evangelio antes disocian a la familia, los divide, vea cómo es él. Entonces yo comencé a decir, es que vea, hermanos, si queremos ganarnos a nuestra familia, no es siendo indiferente. Usted puede sacar un ratico, va, si quiere llévele un regalo. Eso es una tradición, pero más que una tradición, hágalo por amor, por honrar a sus padres. Si le dan el almuercito, o vaya y hace el almuerzo a su mamá, y le hace el almuerzo, y si ustedes más hermanos van a empezar a beber, antes de que empiecen a beber, diga, bueno, yo quiero que hagamos una oración por la viejita, por el viejito, que Dios nos los guarde, nos los tenga con vida muchos años. Y después de la oración, pico y chao, beban, parrandean lo que quieran, pero que hice presencia. Los hermanos, el hermano pasaba necesidades y tenía familia pudiente. Él me decía después, me decía, hermano, yo vi eso como un reto, como algo que no estaba de acuerdo, pero me puse a analizar y comencé a hacerlo. Mi familia cambió, ya mis hermanos me preguntaban del evangelio y me comenzaron a ayudar hasta económicamente. Entonces mire que son circunstancias que a veces nosotros pensamos que es que el evangelio, como dicen, ustedes allá y yo aquí. No, el evangelio no es para excluir a nadie. Dios no hace excepción de personas. Amén. Nosotros estamos para compartir con todo el mundo. Amén. A veces alguien decía que sintió hablarle a una mujer prostituta y que pensó que pensara yo, no, pero es que ella es un alma, ella necesita de Dios. Es allí donde nosotros tenemos que entender cuál es el papel y la función que nosotros tenemos dentro del evangelio. Es todo, en las dispensaciones todo esto nos ayuda, todo eso, pero si uno aplica todo eso, todo esto nos muestra es la clase de cristianos que debemos de ser y cómo debemos de actuar ante las demás personas. Bueno, digamos que nos estamos, yo miro la hora, tenemos tiempo. Vamos hablando de la Noé y sus hijos. Los descendientes de Sem, de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Todo el mundo se repobló. Ellos, después del diluvio, fueron los encargados de que la tierra nuevamente se esparciera y fuera poblada.
Pero estos descendientes, sobre todo de Sem, iban a ser benditos de Dios, porque de la simiente de Sem vino el pueblo judío y vino Cristo. Can recibió la maldición de su padre, convirtiéndose en una raza servil. Jafet le fue prometido que Dios engrandecería a sus descendientes. Pero de Sem miramos entonces que su nombre significa renombrado, alguien que tiene fama, y su descendencia directa de Abraham y antepasados son directos a Jesús, de acuerdo a la genealogía de Mateo 1. Hay algo que Can recibió maldición. La Biblia describe que Can vio la desnudez de su padre. Noé construyó un lagar y de ese lagar tomó vino y se embriagó. Can dice que vio la desnudez de su padre, pero cuando habla de la desnudez de su padre, no es que simplemente estaba desnudo, sino que Can violó a su padre. Eso era lo que estaba dando a entender de esos hechos, por eso fue maldecido. Fue un hombre que su padre lo maldijo. Entonces nosotros miramos que hay muchas cosas en la Biblia que, de acuerdo a lo que habla sobre todo la historia judía, uno se da cuenta más allá de los hechos y uno mira por qué. Noé y su familia fue salvo, pero el corazón de Can, aunque se sometió en ese momento a su padre y se acogió a ese momento de gracia de la salvación, sin embargo su corazón no era recto, era como Caín, era el malo. Bienvenido. Una ciudad y una torre edificadas. Muchas gracias. Hermana Marta, Dios le bendiga. Otra vez el hombre estaba determinado a hacer su propia voluntad. No estaba satisfecho de obedecer a Dios. El hombre conspiró contra Dios y empezó a construir una ciudad y una torre para hacerse grande en la tierra. Nimrod, nieto de Caín, se convirtió en el prototipo del anticristo al planear una federación de poder para gobernar el mundo. Siendo él mismo el dirigente, la torre iba a ser el centro religioso y político, y Nimrod iba a dirigir ambos sistemas. La tercera dispensación termina con el juicio y la dispersión. No hay que olvidar que cada dispensación había solamente una manera de ser salvos, y esta era la manera de Dios. Entonces, cada dispensación tiene una connotación especial, pero siempre Dios tenía una manera de transmitir la salvación a cada persona. Y hasta el día de hoy, siempre es la misma. Para ser salvos, no es a nuestra manera, sino que es a la manera de Dios. Esto hizo que Dios confundiera sus lenguas y fueron esparcidos. La cuarta dispensación, la promesa. En esta dispensación se hace énfasis en las promesas hechas por Dios, ¿a quién? A Abraham, Isaac y Jacob. Con el llamamiento a Abraham, toda la atención estaba enfocada en la gente escogida, Israel. Ahora podemos ver que Dios escogió un hombre por el cual hace una nación especial y santa. Esta nación iba a ser la caja fuerte de la palabra de Dios y un canal por el cual todo el mundo iba a ser bendecido. En esta dispensación notamos hechos importantes, tales como el llamamiento a Abraham,
las bendiciones prometidas a Abraham. La gente en el tiempo de Abraham era gente idólatra. También su mismo padre Taré estaba lleno con este terrible pecado de la idolatría. A través del linaje de Sem, Dios escogió un hombre para sacar de sus lomos una nación y de ella un redentor, el Mesías. El llamamiento de Abraham era personal, de separación y de fe. La promesa que Dios hizo a Abraham fue triple: material y espiritual. Haría de él una nación grande. Su nombre sería grande y Dios bendeciría a los que le bendijeran y maldeciría a los que maldijeran. El Tanaj judío, que es un recuento de historias que ellos tienen, dice que cuando Abraham fue llamado por Dios, Dios le dijo que saliera de su tierra, de su parentela, pero él salió con su padre. Pasaron casi 25 años para que él entendiera el propósito del llamamiento de Dios, para que se pudiera cumplir las promesas que Dios le había hecho. Entonces, inicialmente, aunque él recibió el llamado, no obedeció conforme a lo que Dios le dijo. Tuvo que venir un segundo llamamiento de Dios. Pero cuenta el Tanaj que Abraham era descendiente de un hombre que era su padre idólatra, fabricante de ídolos. Dice que un día Taré salió y dejó a Abraham a cargo de la tienda de ídolos. Entonces le dijo: si la gente viene, ahí te dejo. Resulta que Abraham había recibido el llamado de Dios, del Dios único, del Dios todopoderoso, y tomó una herramienta en sus manos y comenzó a derribar y a quebrar todas las imágenes. Cuando el papá llegó, le dijo: ¿y qué pasó aquí? Entonces Abraham le dijo: no, es que vinieron a traer una ofrenda, y entre ellos se pusieron a pelear porque el uno decía que era para él y el otro decía para él. Y entonces le dijo Taré a su hijo, le dijo: hijo, ¿tú crees que yo soy un tonto? ¿No te das cuenta que son ídolos? Que no saben nada, no hablan, no se pueden mover. Entonces ellos por eso toman esta historia como un referente de la revelación que Abraham recibió del Dios Todopoderoso. Les quería comentarles esa referencia. Dios hizo entonces un pacto con Abraham en esta dispensación y les dio el pacto de la circuncisión. Al prometer bendecir y darle una familia que crecería hasta hacer de él una gran multitud, quien heredaría la tierra de Canaán como posesión permanente, Dios siempre sería su Dios. Era la connotación: Dios siempre sería su Dios. Y no solo él sería su Dios, sino que Abraham y su pueblo su descendencia serían su pueblo. Esta dispensación se caracterizó por la actitud nómada de los patriarcas en una tierra que habían de recibir como herencia. Abraham fue nómada, Isaac y aún Jacob fueron nómadas sobre la tierra que Dios les había prometido. Después de 430 años, muchos años después, fue que vinieron a recibir esta tierra. Por parte de Abraham le juró a Dios caminar ante él en justicia, obediencia y dedicarse él mismo y toda su familia y los descendientes para que sirvieran a Dios. Como señal de este pacto, todo hijo varón de la familia de Abraham, también sus descendientes, iban a ser circuncidados. Entonces, cada dispensación tiene un pacto. En esta dispensación, el pacto fue la circuncisión, que hasta el día de hoy los judíos siguen practicando esa señal del pacto
como el pueblo de Dios, porque ellos se consideran el pueblo de Dios. Miramos dentro de esos hechos que Abraham y Lot se separan. Abraham llegó a ser muy rico, Lot también. Fue bendecido a la sombra de su tío. Sus pertenencias hacían imposible la convivencia y la armonía, y fue necesaria la separación. Se desarrolla dentro de esta dispensación el nacimiento de Ismael. Abraham fracasó en esperar con paciencia y obediencia para que la voluntad de Dios se cumpliera. Se llegó a la esclava de Agar y ella dio a luz a Ismael. No era el hijo de la promesa. Dios le dijo a Abraham y le dio la promesa que le iba a dar un hijo. Tanto que la Biblia describe que Sara se rió. Abraham tenía en ese entonces casi 100 años. Y Sara tenía 75 y ella dijo que se rió y dijo: después de ser vieja yo voy a tener deleite y le voy a dar un hijo a mi Señor. Pero como ellos no esperaron en la promesa, los orientales tenían la costumbre que cuando tenían sus criadas, el esposo se allegaba a la criada y en el momento del alumbramiento, entonces la esposa se acostaba sobre el regazo de la cama y la criada encima, igual en la misma posición, abriendo sus piernas al dar el alumbramiento, y así lo tomaban como si fuera su propio hijo. Pero realmente Ismael no era el hijo de la promesa, porque ese ha sido siempre el problema de los seres humanos. Siempre nos queremos adelantar a Dios. Como no sabemos esperar, siempre queremos buscar nuestra solución y no esperar en Dios. Con razón, el salmista David dice: pacientemente esperé a Jehová, el Salmo 40. Hay que aprender eso, la paciencia. Ismael se hizo parte de una nación, de una gran nación, que son la nación árabe, los árabes. De allí la lucha perpetua entre los árabes y los judíos hasta hoy. Ahora mismo en Israel hay guerra para reclamar el control sobre la ciudad santa Jerusalén. Los árabes, que entre ellos están los palestinos, ellos quieren Jerusalén como capital. Los judíos quieren a Jerusalén como capital. Vamos a ver qué va a pasar ahorita, porque en el gobierno de Donald Trump, él decretó que Jerusalén era la capital de Israel. Pero vamos a ver qué de pronto pasa con Biden, porque es una posición opuesta en contra de Israel. Y ellos han luchado desde niños. Y si usted mira la historia, dice que Ismael le pegaba a Isaac. Por eso entonces Sara le dijo a Abraham: echa a tu criada y a su hijo, porque el hijo de ella no va a heredar con mi hijo. ¿Cómo? Miramos entonces Génesis 18, el nacimiento de Isaac. Cuando tenía Ismael 13 años, Dios se apareció nuevamente a Abraham. Abraham tenía 100 años, Sara 90. Cuando Dios le prometió un hijo, el hijo de la promesa, que es Isaac. Esto llevó entonces que siempre Dios prueba la obediencia del hombre. Y aunque Abraham le creyó a Dios, y aunque Abraham hizo conforme lo que Dios le decía, llegó el momento que Dios probó la fe y la obediencia de Abraham. Igual que nosotros, Dios sigue probando nuestra fe y nuestra obediencia. Y aquí es donde Dios le pidió que sacrificara lo que más amaba. Este acontecimiento fue crucial en la vida de Abraham,
ofrecer el sacrificio de su hijo, el hijo de la promesa. Fue su suprema prueba. Dios conoció su solicitud e impidió la muerte del muchacho. Yo les pregunto, ¿qué es lo que ustedes más aman? Sí. ¿Qué es lo que usted más ama? Miren, es obvio que nosotros entendemos que la Biblia nos enseña que primero Dios, pero humanamente siempre le damos lugar a algo. Las mamás se desviven, se trasnochan, sufren por los hijos. ¿Se imagina que Dios le diga a usted, bueno, yo lo voy a bendecir, yo le voy a dar esto, pero necesito que usted me dé algo? Entonces que Dios le diga a usted, eso que usted más ama, quiero que me lo dé. Y eso puede ser un carro, una moto, una casa. Mi esposa me dice que para ella es duro. Ella me dice, yo sé que tú me amas, pero como mujer me dice, es duro saber que yo ocupo el segundo lugar. Yo le digo, después de Dios, tú ocupas el primer lugar en mi vida, después de Dios. Ella me dice, sí, sé que ocupas el primer lugar en tu vida después de Dios, pero ese primer lugar después de Dios tiene que ser el segundo. Porque el ser humano siempre quiere el primer lugar. Entonces, allí es donde nosotros miramos qué es lo que nosotros amamos y si realmente estamos dispuestos a sacrificar, a dar a Dios lo que tanto amamos para servirle. El Tanakh cuenta, para que salgamos a descansar, cuenta el Tanakh que, las 10, que cuando Abraham, Dios lo llamó para sacrificar a su hijo, Abraham no le cortó a Sara, porque si le hubiera cortado, Sara se hubiera opuesto. Abraham tomó sus criados y después de caminar 3 días, dice que al tercer día vio el lugar de lejos y le dijo a los criados, quédense aquí, yo y el muchacho iremos y adoraremos y regresaremos. Porque si Abraham le dice a los criados